saludo muy cordial a toda la familia de esta institución. Soy Marcia Paz, licenciada en Educación Preescolar, madre de familia, y me siento muy honrada de poderles acompañar en este día. Aplaudo a la institución que, a pesar de las circunstancias, nos está brindando este acompañamiento a través de estas experiencias virtuales, a las cuales vamos acostumbrándonos y aprendiendo poco a poco. Les saludo desde mi hogar con muchísimo cariño a todos los padres de familia, y este día tendremos la oportunidad de conversar un poco acerca de un tema en torno a una hermosa actividad organizada por la institución a la que se ha nombrado Ser Padres. ¿Qué es ser padre? Yo creo que cada uno de nosotros recuerda ese momento hermoso en el cual recibió la noticia. Quizá para algunos fue motivo de inquietud, fue algo inesperado, fue algo planificado, fue algo añorado, fue algo precipitado. Sin embargo, por situaciones en este momento que no vienen al caso, nos convertimos en padres. Y entonces comenzó una aventura definitivamente. Todo el acompañamiento del proceso de gestación, el nacimiento, y entonces comienza un reto muy grande también, que es la crianza. Una crianza que tiene que tener tantos elementos, porque lo que un padre de familia añora es el éxito de sus hijos, y no tanto el éxito, sino que sus hijos sean felices. Y deseamos tener hijos buenos, exitosos, que puedan marcar una diferencia en la sociedad, que puedan valerse por sí mismos en el futuro. Y entonces ser padres conlleva una serie de emociones. Sentimos alegría, angustia, inquietud, emoción, tantas cosas que cada vez que conversamos con los padres de familia revivimos, porque soy mamá de 2 jóvenes adultos ya. Mi hijo mayor tiene 21 años, mi hija tiene 19 años, y recuerdo perfectamente ese proceso de acompañamiento, y siento que los años han pasado muy rápido. Quizá ustedes sienten algo similar. Hay una incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en este momento. Y entonces, como padres de familia, sentimos la responsabilidad directa de dar a nuestros hijos todas las herramientas que les permitan en un futuro valerse por sí mismos, garantizar una vida digna y, ¿por qué no?, que, como les decía al inicio, sean exitosos en aquellas áreas en las cuales ellos decidan desarrollarse en el ámbito profesional, como emprendedores, como artistas, lo que ellos decidan. Se requiere entonces de ser valiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo dejamos ir algo que amamos? Les cuento que recientemente mi hija menor, la que tiene 19 años, ha viajado a un país del extranjero para realizar sus estudios universitarios. Tuve la oportunidad de acompañarla, y en esa experiencia recordé todos los momentos vividos hasta esta etapa, hasta sus 19 años. Su embarazo, lo que sentí, cómo se movía en mi panza, ¿verdad?, mi hija, su parto, sus primeros años, el momento en el que fue al daycare o al jardín de niños, como le llamábamos en aquel momento, y sin darme cuenta me encontraba en un país extranjero, desconocido para mí, dejando a mi hija. Y el regreso fue sumamente difícil. Sin embargo, esas voces de los papás, porque entre los papás nos ayudamos, ¿no es cierto? Y los papás siempre tenemos una palabra de aliento para otro. Una madre de familia que vivió una experiencia similar, que vive una experiencia similar, me dijo: Marcia, para eso la ha formado. Y su éxito como mamá lo va a encontrar allí, en la capacidad que tendrá su hija para valerse por sí misma, para salir adelante. Y bueno, les comparto esto porque ser padre definitivamente es para personas valientes. Y si en un inicio teníamos temor, tenemos que ir venciéndolo. No existe un manual, es una frase muy trillada, sin embargo es una realidad. Pero sí existe en la actualidad formas para capacitarnos, para aprender. Ya ese argumento de que como es que yo no sé, ya no es válido, porque tenemos muchas herramientas para poder prepararnos,
y para poder tener una experiencia de crianza, de formación mucho más saludable. Es importante documentarnos, preguntar, atender a este tipo de convocatorias en las cuales se pretende brindarnos una formación y un acompañamiento. Y surge entonces una pregunta con todo esto que les estoy contando, que es de lo que hablaremos a lo largo de esta jornada. ¿Cuándo llega el momento adecuado para escolarizar a mi hijo? ¿Cuál es el momento adecuado? Hace algunas décadas está en uso común, frecuente, la estimulación temprana en centros de cuidado infantil, jardines de niños, daycares, guarderías, que ya el nombre ha cambiado, como les decía, centros de cuidado infantil, donde la apertura se hace desde edades muy tempranas. Y llega esa pregunta para las familias. Vamos viendo que todo avanza y entonces tenemos que confrontarnos con una decisión muy difícil. Para mí fue dejar a mi hija en un país extranjero. Para muchos de ustedes quizá es llevar a nuestros hijos a un lugar que no conocemos. Y entonces es una pregunta muy importante que marca sobre todo la historia de nuestros niños. La escolarización es una necesidad definitivamente porque vamos aprendiendo a vivir en estos contextos de convivencia social. Sin embargo, hay muchas posturas y entonces nosotros tendremos que ir tomando en cuenta diferentes situaciones que vamos a ir señalando. ¿Cuándo es el momento ideal? Esto nos lo va a ir marcando diferentes circunstancias y vamos a comenzar por el entorno. ¿Qué sucede en nuestra realidad? ¿Qué pasa en mi hogar? ¿Qué pasa en mi país? Honduras nos hace una propuesta de educación inicial a partir de los 3 años de edad. La malla curricular de nuestra Secretaría de Educación tiene distribuida la educación inicial, a la que se le llama educación prebásica, en 3 años. Ahora le llamamos primer grado de prebásica, al cual el niño ingresa con 3 años de edad, segundo grado de prebásica, 4 años de edad, y tercer grado de prebásica, 5 años de edad. Pero ¿qué pasa en los años anteriores? También hay algunas experiencias y se trabaja en estas mallas curriculares o esta serie de actividades y destrezas que se pretende que el niño alcance, porque no contenidos, estándares, programaciones, y hay todo un estudio en relación a eso. Y entonces logramos definir que en nuestro país sí se nos propone una opción de escolarización temprana. Y entonces surge toda esta oferta, tanto en la parte no gubernamental o sector privado, como la parte gubernamental. Quiero contarles que he tenido la oportunidad de acompañar el proceso de formación de las educadoras, de las niñeras, de las docentes que están trabajando en los centros de cuidado infantil, cuya recepción de niños es a partir de los 12 meses de edad. Pero, ¿qué pasa con cada caso? Hay que tomar en cuenta que la decisión surge en el hogar y entonces nosotros tendremos que evaluar qué sucede con el contexto pequeñito, el hogar. ¿Quién está a cargo del cuidado de nuestros niños o niñas? De ese niño o niña en particular que tendrá que entrar a una experiencia muy diferente quizá a esos años de estar en casa. ¿Quién se encarga de su cuidado? Quizá tiene una persona que ustedes han contratado para el acompañamiento del niño, que se encargue de sus necesidades básicas en el hogar. O se han apoyado en un familiar, o todos los días van a la casa de los abuelos, que se ha vuelto algo muy frecuente. Tendrán que revisar esta situación en particular y eso será uno de los factores que ustedes como padres, que nosotros como padres, vamos valorando para tomar una decisión. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cómo se está desarrollando la crianza en el hogar? Y nos preguntamos eso ante la propuesta que tenemos en Honduras de estimulación temprana, con una variedad de precios y de acceso que ya les comentaba.
Y nos hacemos esa pregunta: ¿quién se encarga de la crianza en este momento? ¿Uno de los padres se queda en casa? ¿El niño está a cargo de mamá? ¿O mamá está trabajando y después de cumplir el tiempo que establece la ley hondureña tiene que regresar a su trabajo? ¿Cómo se manejan las horas de lactancia, etcétera? Todos estos factores los tenemos que tomar en cuenta y entonces eso nos llevará a tomar una decisión. Y es interesante el establecer una lucha entre lo ideal y la realidad. ¿Cuál es el ideal, papás, como profesional del área de educación inicial? Claro que el ideal es el acompañamiento de los padres. La crianza por una madre o un padre, cualquiera de los dos que esté en el hogar haciendo el acompañamiento del niño, garantizando su crecimiento y desarrollo. ¿A qué me refiero? Que se alimente correctamente, que esté sano, que se hagan las visitas esporádicas según ese carnet de niño sano de nuestro pediatra, pero también que se desarrolle recibiendo todos los estímulos que una crianza con amor le puede brindar, le permite. El hablarle, el acariciarle, el compartir con él esos momentos mágicos como el baño o la alimentación y aprovechar esta oportunidad para ir estimulando. Pero ese es el ideal. ¿Cuál es la realidad? Ya se las mencionaba, un cuidador temporal que en muchas ocasiones no conocemos, o los abuelos, y nos encontramos en ocasiones con que no tenemos el apoyo de nadie, y eso entonces nos acerca mucho más a la decisión de una escolarización temprana. ¿Qué sucede cuando nosotros ya tomamos la decisión? Vendrán una serie de emociones porque habrá muchas voces alrededor de nosotros que nos cuestionarán, que nos pondrán en alerta, que nos compartirán sus experiencias. Es más, las propias experiencias de cada uno saldrán a la luz y recordarán cómo fue su primer día de escuela, si lloró, si no lloró, cuántos años tenía, en fin. Y entonces es un momento en donde hay que hacer un manejo de emociones. Otro de los elementos importantes es determinar desde el aspecto económico la posibilidad de cada familia de hacer una escolarización temprana. Este es un factor que puede llevarnos a tomar la decisión de llevar a nuestros niños desde temprana edad. Como les decía, algunos papás se ven en la necesidad de llevarlos siendo bebés a lugares especializados, que ya hablaremos de ellos más adelante. Siendo bebés, 40 días de nacido, tiene que regresar la mami, como les decía, al trabajo, y entonces pasan por ese momento muy difícil, donde a veces hay llanto, donde a veces hay inquietud, y entregan a su pequeño en manos de aquellas personas que ustedes han escogido, pensando que son las ideales, ¿verdad? Entonces puede ser ese. Otras veces los papás pueden esperar un poco más porque tienen esa ayuda de la persona o personas que están a su alrededor y les pueden brindar estas facilidades. Entonces eso va a determinar el tiempo en muchas ocasiones y establecer económicamente de qué capacidad estamos hablando, qué tipo de centro vamos a buscar, un centro no gubernamental o privado o un centro gubernamental. Vamos a ir y vamos a empezar a revisar en las redes sociales y vamos a empezar a revisar en otros espacios. Ustedes han tomado la decisión de este centro educativo en particular, que también brinda una opción para la atención a temprana edad. Y entonces me imagino que llegaron con un proceso de investigación, de selección, de consulta, y hay que hacerlo. Es muy importante y preguntarse, ¿tengo la capacidad económica de poder costear el valor de este centro de cuidado, de este centro educativo? Y visualizar a futuro cómo va aumentando estos valores, de manera que el hogar se mantenga equilibrado y que no pongamos en riesgo las necesidades básicas de toda la familia. Existen muchos casos en los cuales
esta decisión no se cuida y entonces los padres se ven en la penosa situación de tener que cambiar a los hijos de escuela. Quizá con una decisión más pensada y detallada esto no hubiera sido necesario. Es muy interesante preguntarnos esto. Otro de los aspectos es establecer la seguridad que nuestros niños tienen en el hogar y entonces que este espacio que vamos a buscar sea también un espacio seguro. Los cambios en las rutinas, los centros de cuidado infantil están capacitados para poder ir haciendo procesos de adaptación y además la rutina en los primeros años la van marcando los niños. Pero sí es interesante cómo la rutina de todo el hogar cambia, porque ya no solamente salen de casa los adultos, sino que salen los niños y eso implica toda una organización en el hogar que hay que tomar en cuenta. ¿Estamos listos para esto? ¿Estamos dispuestos a levantarnos 30 minutos más temprano por la mañana? Establecer la ruta del lugar que hemos escogido y entonces es un factor importante entender que cambiará la rutina de todo nuestro hogar. Las preguntas llegan entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y ya hemos ido hablando un poco de estos factores. Hay un elemento que es importante conversar y es en relación a la obligatoriedad. Me lo preguntan mucho como maestra del área de educación inicial y también asesora de padres de familia. Me consultan mucho, ¿es obligatorio, Miss Marcia, profesora Marcia? ¿Es obligatorio? Como les decía, la obligatoriedad hasta el momento sigue siendo el nivel de tercer grado de prebásica o la preparatoria, que todavía se queda en nuestro vocabulario de esa manera. En los centros bilingües a veces se les llama kinder o tenemos otros nombres, pero ese es el nivel obligatorio. Sin embargo, si nosotros tenemos todos los factores que ya mencionamos, los hemos valorado, vemos que hay una necesidad, pues entonces podemos hacer un proceso de escolarización anterior. Sí es vital que sepan este elemento, que desde el punto de vista del marco legal de las leyes educativas hondureñas no habrá una penalización. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el sector bilingüe, donde ustedes papás están buscando un segundo idioma y en ocasiones hasta un tercer idioma? Se requiere de por lo menos 2-3 años para hacer el proceso correcto. Un año no alcanza, se los digo por experiencia. Es necesario ampliar la vivencia de los niños para que tengan la base correcta y así entonces completen su educación prebásica o preescolar y puedan llegar a primer grado. Bueno, licenciada, me dirán algunos, ¿y qué pasa con las experiencias de países que son referentes en el área de educación? Por ejemplo, Finlandia, que tiene los estándares más altos y que han habido investigaciones e informes acerca de su propuesta educativa. Los niños están entrando hasta los 7 años. Las jornadas de escolarización son de 4 horas, están basadas en juegos, en talleres. Claro, esto responde también a la oferta y es un reto para la educación hondureña ir dando este cambio y este giro. Como les decía, ¿qué pasará en Finlandia antes de los 7 años? ¿Quién cuidará de los niños? ¿Habrán personas capacitadas haciéndolo? ¿Estará el padre o la madre de familia seguro de que los niños se encuentran bajo el cuidado de personas honorables? Hay que preguntarse todo eso. Por eso hablábamos de lo ideal y de lo real, que son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Hablábamos entonces de la decisión. Vamos acercándonos a una respuesta. Yo creo que todos ustedes van entendiendo de quién depende dar esa respuesta. Hablábamos de cuándo, dónde y cómo. El cuándo lo tenemos prácticamente clarificado. Cuando ustedes, padres de familia, evalúen lo que está sucediendo en su hogar, establezcan sus necesidades, se den cuenta de que ya deben hacer este paso, entonces allí viene la decisión. Ahí le damos respuesta al cuándo. En ese momento, solo ustedes lo saben.
le puede decir muchas cosas, los tíos, los abuelos, y habrán expresiones que me permiten por favor decirles que ingratos, que malos, cómo le hacen esto a los niños, y nos sentimos mal. Nos sentimos mal, es una lucha. Muchas veces la familia toma esta decisión y nos dejan de hablar por algunas semanas o más. Los abuelos, los tíos y los amigos. Y nos dicen qué bárbaros que son, cómo hacen esto. Pero solo ustedes, papás, saben sus razones, saben el cuándo y saben el por qué. ¿De acuerdo? No hay que juzgarnos tan fuerte porque no es sencillo tomar esta decisión. Como les decía al inicio, tenemos que ser valientes, valientes. Además, hay todo un desarrollo hermoso en los centros de cuidado si hacemos una buena elección. Muy bien. Y entonces surge este debate abierto, como les decía, y es importante valorar lo que nos dicen, por supuesto, las experiencias. Preguntarnos, bueno, ¿dónde? Hablar hasta con nuestro pediatra, ¿verdad? En todas las áreas y especialidades, cada familia tendrá también experiencias diferentes de a qué cantidad de especialistas, al pediatra neumólogo, al pediatra gastroenterólogo o al pediatra, por lo menos contarle, vamos a entrar al preescolar, vamos a entrar al daycare, dicen algunos, vamos a entrar al nursery, vamos a vivir esta experiencia. En mi caso, cuando mis hijos cumplieron 2 años, entraron al centro de cuidado, entraron al daycare. Era necesario. Y hablé con el pediatra de mis hijos y recuerdo que me dijo la siguiente expresión: ahí se arman unos virus buenos. Me quedó grabada como madre y me quedó grabada también como educadora del área de educación preescolar o inicial, de la primera infancia. Me quedó grabado porque es un reto y es una realidad. Claro, es una realidad. Todo espacio de convivencia es un centro de contagio y entonces dependerá de las medidas de este lugar para controlar esta situación. Pero usted debe hablarlo con el médico. ¿Por qué? Porque se está preparando para eso. Y mientras hace eso y entonces el médico empieza a fortalecer el sistema inmunológico, mismo que se fortalecerá más con las experiencias de contagio, porque esto es una realidad también desde la ciencia médica, entonces empezamos a buscar ese espacio. Y los elementos que tenemos que tomar en cuenta son varios. El centro educativo tiene que ser un lugar que le dé la apertura para que usted vaya, visite y pregunte, como lo hicieron ustedes en este centro educativo. Que usted entienda toda la información que le están brindando, que usted se prepare con una lista de consultas que la persona que le atienda está en el deber de despejar, y aquello que no pueda, pues se apoyará en las personas especializadas de la atención directa de los niños. Es importante entender que en estos espacios toda la actividad se centra en el juego y en las experiencias significativas. Deben ser una prolongación del hogar. Poco a poco se van agregando algunas actividades, pero lo ideal y la invitación que todo profesional del área de educación inicial hacemos a los espacios de atención de las edades tempranas es que se le dé al juego el valor que tiene. Entonces usted pregunte, ¿y cómo desarrollan las actividades? ¿Tienen una rutina? ¿Tienen un horario? Revise también los espacios, tiene que darse cuenta de la amplitud, si son pequeños, si hay proyectos de crecimiento, si se ve limpio el lugar, si se ve seguro. Observe todos los detalles. Los papás son especialistas en esto. Un tomacorriente que esté tapado, un área que se mire peligrosa a criterio de ustedes, y todo se pregunta. ¿Por qué? Porque ese dónde tiene que dejarnos tranquilos. Si usted escoge un centro ya cuando ha tomado la decisión que no tenga todos estos elementos y usted no se siente seguro, debe buscar otra opción. Es importante que usted se sienta tranquilo, porque papás, una vez más, la decisión es de ustedes. La oferta está allí. Pregúntense hoy, ¿qué les llevó
a quedarse aquí, en este centro educativo. ¿Por qué? Piensen en el personal, piensen en las autoridades, piensen en los espacios, piensen en la propuesta de proyectos que los niños van haciendo a lo largo del año, piensen en todos aquellos elementos. Me han comentado que tenemos papás de una diversidad de edades, pero seguramente hay por allí algún hijo menor, algún conocido, y todo esto que estamos hablando es algo valioso para poderlo compartir, porque como papás nos apoyamos. Y entonces vamos viendo todas aquellas características, que sean las que nosotros hemos idealizado. Algo importante que tenemos que entender es que no hay un lugar perfecto. Sí, me dirán las autoridades de la escuela, ¿verdad? Bueno, claro que sí, y les aplaudo y les invito siempre a la perfección y a la excelencia, pero siempre el padre o la madre de familia encuentran algún detallito y se preguntan: ay, esto no me agrada, pero esto sí. Y entonces usted empieza a colocar en la balanza. ¿Sabe por qué? Porque en estas edades tempranas usted tiene que ir encontrando el lugar, y lo ideal es que en ese espacio su hijo pueda avanzar en un proyecto educativo, sentando las bases los primeros años hasta su proceso final, llegando a una graduación, a la conclusión de todo. Qué lindo es cuando en las graduaciones se premia la perseverancia desde los primeros años. Es que eso es lo ideal, pero dependerá de usted. Si usted, papá o mamá, no se siente contento, tiene que establecer estas consultas y lógicamente hablar con los espacios. Pero bueno, ya entramos al centro educativo y estábamos todavía conversando de cuándo y por qué y cómo y dónde. Recordamos, ya tenemos el cuándo, ya tenemos el por qué y estamos hablando de el dónde. Hablábamos de los aspectos de la seguridad vital, sobre todo en estos tiempos. Lo hemos ya mencionado y lo vuelvo a enfatizar. Vean bien, ahora es obligatorio, según las leyes educativas, que haya circuito de cámaras, siempre respetando, lógicamente, la privacidad de los niños, pero esas cámaras nos dan un respaldo en cuanto a la seguridad y se colocan también en lugares estratégicos según las normas educativas que cada centro ya conoce y están establecidas, como les decía, por la ley. Otro factor para el dónde es la ubicación. Los papás generalmente se preguntan y quieren instituciones de mucho prestigio. ¿Por qué? Porque les dan tranquilidad, porque ya tienen un recorrido, porque tienen referencias. Pero algunos le dan mayor protagonismo a la cercanía. Es un factor importante. Preguntarse, bueno, yo lo voy a llevar al centro educativo, lo voy a ir a recoger, ¿qué implica para mí la ubicación de este lugar? O si va a utilizar el bus escolar, depende de la edad. Es un factor que es importante. Como les decíamos, que tengan un proyecto educativo claro, establecido, que se sepa qué es lo que se quiere lograr en el niño, que haya un perfil de salida, qué es lo que queremos lograr en nuestros alumnos en esta institución. A los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, al haber salido de la educación preescolar. Eso es muy importante, que cuando ustedes lo consulten se los puedan contestar. Otro elemento para poder responder el dónde es también el personal que atiende en este espacio, su formación, su preparación, su calidad humana. Y es importante preguntarlo, ¿cómo se hace el proceso de selección? Porque eso le da también tranquilidad a los padres de familia. Ya habíamos hablado de los costos, ¿verdad? Que era una de las preguntas que uno se hace, y entonces también es un factor que nos va a determinar el dónde, el espacio, el trato, en fin, todos aquellos aspectos que nos permitan hacer una selección correcta de ese lugar que nosotros vamos a buscar. Cuando ya tenemos todos estos elementos, cuando ya tenemos una decisión tomada, cuando ya sabemos por qué la hemos tomado, cuando ya investigamos y decidimos el dónde, el cómo, vendrá entonces
esta experiencia que, como les digo, papás, dependerá de cada uno de ustedes. Recuerden, papás, que la riqueza de esto es que hay alternativas de lugar, alternativas de costo, alternativas de tiempo. Cuando los papás son primerizos, esto suele generar aún mayor inquietud. Cuando ya tenemos alguna experiencia con un hijo mayor, entonces ya vamos aprendiendo. Es importante compartir esas experiencias, no tener pena de preguntar, pero no olvidar que cada experiencia es única. No se comparen. En la actualidad hay un factor importante también: cómo se maneja el respeto al otro, los proyectos en cuanto a la convivencia y al desarrollo emocional. Si es el centro la persona, el niño, si no únicamente vamos a desarrollar contenido, destreza, motrices, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa también con la parte emocional? ¿Cómo se está trabajando esa gestión de emociones, ese manejo de emociones? Es importante que sumemos eso a nuestra lista para que lo podamos tener en cuenta cuando vayamos a hacer estas consultas. Y repito, lo perfecto es subjetivo. Busquen su perfección, papás, porque seguramente la van a encontrar. Y cuando hayan tomado ustedes esa decisión, enamórense de su centro educativo, porque de esa manera harán equipo y juntos podrán sacar adelante este proyecto. Es importante ser honesto con nosotros mismos al tomar una decisión como esta. Y recordemos el tema: ¿cuándo es el momento ideal de escolarizar? ¿Cuándo es el momento, papás? Ustedes son los que tienen la respuesta. La ciencia nos dice muchas cosas. Ya yo les he hablado de las bondades de la estimulación temprana. Como profesional de este nivel, claro que lo defiendo, animo a los papás y siempre les pregunto: ¿quién los cuida en casa? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y entonces ustedes dirán: no, la verdad es que llega un momento en el que yo necesito apoyo, que yo necesito regresar a trabajar, que yo necesito retomar ciertos aspectos de mi vida, y que la armonía puede regresar al hogar cuando el niño o la niña vive esta experiencia, para la cual hay que prepararle y para la cual lógicamente se vive todo un proceso particular, que cuando gusten estoy a sus órdenes para hablar de los procesos de adaptación que seguramente ya conocen. No dudo que también se les ha formado y acompañado en ese sentido, porque es toda una aventura la adaptación y es maravilloso darnos cuenta que algunos lloraron mucho el primer día, pero pasaron 2 semanas y todo está bien, y otros quizá no lloraron durante una semana y luego empezaron a llorar. Pero bueno, esa es la belleza de estas experiencias. Entonces recuerden, sean honestos con ustedes mismos. Háganse esa pregunta: ¿puedo estimularlo en casa? ¿Me da tiempo para todo? ¿Tengo el conocimiento? ¿O tengo algunas limitaciones que no me permiten alcanzar lo que yo necesito? Hay algo importante, aquí lo tengo anotado. Algunas situaciones específicas en el desarrollo de los niños requieren que la escolarización se haga de manera temprana, y en ocasiones es el pediatra el que nos dice: hay que matricularlo en un centro para que tenga mayor convivencia, para que su lenguaje mejore. Y ahora estamos muy atentos a estas realidades para hacer una atención temprana. ¿Qué está pasando con ese lenguaje? Y tenemos tantos profesionales en muchas áreas que nos pueden colaborar. Si necesita el niño esta experiencia y podemos nosotros costearla, hay que brindarla, y si no, hay que buscar opciones, porque se vuelve entonces una necesidad, porque el factor de estimulación y desarrollo se vuelve algo todavía más relevante. Así que siempre es importante estar viendo cómo se va desarrollando el niño con las escalas de desarrollo que el pediatra nos lo va diciendo. Como les decía, ustedes también pueden accesar a sitios en internet muy seguros en cuanto a información, y vamos viendo si mi hijo tiene 2 años, ya arma torres de 4 cubos, ya puede saltar en 2 pies, ya puede utilizar la cuchara, cuántas palabras tiene en su vocabulario, y entonces nos vamos dando cuenta.
Y sí les puedo decir que cuando se viven estas experiencias de escolarización temprana, como el personal está a cargo de ellos, está allí para ellos, para acompañarlos, para estimularlos, para atenderlos, el éxito se va dando. Y también la observación directa, en donde nos damos cuenta de cómo es cada niño y qué necesita. Y para ustedes surge la tranquilidad de que pueden consultar y exigir, con mucho respeto, por supuesto, porque la convivencia es importante que siempre se haga con respeto, pero qué tranquilidad le brinda a los padres que se haga una consulta y reciban ustedes una respuesta clara y les expliquen qué fue lo que pasó y les cuenten todo esto es muy importante y entonces da tranquilidad a los papás, diferente a ciertas situaciones que se dan en el hogar que a veces estamos a ciegas. ¿Cuántos casos no se han dado? Entonces es importante esto, la honestidad con nosotros mismos y preguntarnos si ya llegó el tiempo de vivir esta experiencia. No nos dejemos presionar por el entorno. Tiene que ser una decisión en libertad. Habrán muchas voces, como les decía al inicio, y algunas presionarán. Y algunas les dirán, pero miren a los nuestros, o miren al mío, yo lo matriculé, o desde los 40 días está ahí y no pasa nada. Tranquilo, cada caso es diferente. Usted no se preocupe, no se deje presionar por el entorno de manera excesiva. Por esas voces que nos dicen sí, que nos dicen no, que nos dicen después, que nos dicen ahora. Ya lo hablamos, el cuándo es una decisión de los padres, que tiene que hablar papá y mamá o según la realidad de cada hogar. Si usted es una mamá soltera, entonces pide consejo a una persona de su confianza. Si ustedes son familias en condición de separación o de divorcio, buscan un momento de diálogo respetuoso, importante, porque siguen siendo papás y toman esa decisión. Si usted es un papá soltero, porque también se dan estos casos, es bueno mencionarlo, entonces busque consejo y hagan todo este proceso que ya veníamos comentando anteriormente de selección, de ponerse a pensar, de escribir, de preguntarse qué quieren, sin que el entorno presione de manera exagerada. La única motivación que nos va a hacer acelerar esto, ya se las mencionaba, una situación médica, una condición especial, una situación de desarrollo, que tengamos que estimular un área en particular, ¿de acuerdo? Y luego vayan valorando la experiencia y vayan consultando cómo van las cosas. Generalmente en estos espacios de atención infantil hay reportes a los padres de familia. Les podemos llamar avances, calificaciones, pero es más un diálogo entre el cuidador, que es el docente especializado, formado para eso, capacitado para eso, a través de la formación en las universidades y también de la experiencia que puede ir adquiriendo. Y entonces ese diálogo es importante y usted se va a dar cuenta si esta persona conoce o no conoce a su pequeño. Es bueno ser nosotros como papás, se los digo yo, el control de calidad. Un control de calidad amoroso, respetuoso, pero firme. Es importante, hay cosas que no se deben dejar pasar, relacionadas con la seguridad, con los accidentitos que puedan ocurrir, que siempre haya un manejo claro de la información y que haya todo un proyecto que responda a todas sus preguntas. Hagan sus preguntas, papás, así como las hicieron al inicio, porque van a tomar la decisión, así como las hicieron ustedes. Vayan siempre monitoreando. Yo les aseguro que la institución no se incomoda, al contrario, se siente apoyada, se siente observada, y es importante porque eso permite mejorar la calidad. ¿De acuerdo? Bien, algunos aspectos importantes. Algo se me escapaba y aquí lo tengo anotado. Igual por ahí habrá una presentación de apoyo para que ustedes vayan viendo. Es algo que yo le llamo el arma de doble filo de la escolarización, de la decisión de entrar a estos espacios. Y es el hecho de que sus pequeños
tendrán una convivencia con muchos otros niños. En cuanto a las cantidades de los grupos, también es bueno preguntar, hay algunos estándares. Los niños menores deben ser preferiblemente grupos pequeños, con una cantidad de adultos adecuada. Un grupo de 12, 15 niños tiene que tener 2 cuidadores, por supuesto. Entonces todo eso ustedes tienen que irlo valorando también. Pero a lo que me refiero es lo siguiente, que todos estos niños tienen patrones de crianza particulares, y entonces si son 15 alumnos, habrán 15 formas de comportamiento, 15 tipos de expresiones que en ocasiones traerán consigo hasta palabras ofensivas. Aquí en mi casa nunca se dice eso, y usted escuchará quizá a su pequeño decir una palabra que usted jamás ha mencionado y dirá, es la escuela. Es cierto, es cierto. Y yo les invito a ser comprensivos, a señalar estas situaciones, porque son realidades. Y es eso que también hay que tener presente, que seguramente se abrirán temas que usted hubiera esperado algún tiempo para conversar, porque, como le digo, cada hogar es distinto, pero sí es importante que desde el centro educativo hagamos entonces el acompañamiento a los papás para que juntos podamos manejar este tipo de situaciones. Palabras, acciones, expresiones, movimientos. Los niños todo lo absorben, y lo que esté pasando en el hogar o en algún otro espacio lo van a reflejar. Igual, nada de esto es siempre genérico, hay excepciones a la regla. Pueden haber situaciones que se tendrán que manejar a través de la observación del maestro o de la maestra, y que quizá ustedes como papás ni siquiera sabían. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y los niños entonces aprenderán a una convivencia. Eso es la sociedad. Eso es, nosotros convivimos, vivimos, y nos damos cuenta de que los demás no necesariamente piensan como nosotros. Bien, para hacer un recuento rápido de lo que hemos compartido y dar la respuesta, ¿cuándo llega el momento adecuado, papás? Cuando ustedes así lo consideren, cuando revisando todos los factores que hemos conversado, cuando habiendo hablado con su pediatra, revisando la situación de salud de su niño, revisando su economía y todo lo que ya dijimos, les haga decir, ya, es el momento. Y entonces vendrá el por qué, los factores que mencionábamos, el dónde y el cómo. Pero les aseguro, como especialista de este nivel, que es una hermosa experiencia, que los niños se enriquecen muchísimo. Una pregunta que me hacen y que quiero abordarla antes de despedirme, porque es increíble cómo avanza el tiempo. Si un niño no va al centro de cuidado a los 3 años, a los 2 años, a los 4, ¿tiene menos oportunidades? No necesariamente, no necesariamente. Como les decía, todo dependerá de su hogar, pero sí les puedo decir con total seguridad que si el niño es escolarizado de manera temprana, porque esa es la mejor decisión, porque no hay un cuidador que le va a atender, que le va a cuidar, que le va a potenciar su desarrollo, en ese lugar a donde usted lo lleve, si tomó en cuenta todos los aspectos para la elección, su niño se va a desarrollar, su niño va a ser feliz. El niño es el mejor monitor. Cuando su niño le diga que no quiere ir a la escuela de manera insistente, con mucho llanto, escúchelo, plantéelo a los docentes, converse y descubran qué está pasando. A veces son situaciones sencillas de manejar entre niños, alguna situación con el espacio, a veces quieren estar en casa porque de repente están de visita los abuelos o porque han pasado por alguna situación que le hace sentirse más seguro en el hogar. Pero menciono todo esto con el objetivo de decirles que cuando un niño nos da esas señales de alerta hay que escucharlo. Es muy gratificante, yo sé que las maestras de este centro educativo lo han vivido y seguramente ustedes, cuando los niños no se quieren ir para la casa,
Claro, habrán días que tienen ganas de dormir o que ya se quieren ir a la casa porque tienen una mascota nueva, pero hay muchas ocasiones, y ustedes saben a lo que me refiero, que los niños quieren quedarse, que los niños pequeñitos le dan los brazos a su cuidadora y a la mamá le dicen adiós. Y son cosas que hay que tomar con madurez, entendiendo y sintiéndonos felices de que hemos seleccionado el lugar correcto. Así que depende de ustedes, papás. Hablen en casa, tomen esa decisión. Si están viviendo una etapa en la cual hay que escolarizar a otros de los pequeños, si tienen familiares, pero es una decisión importante, tan importante como los estudios universitarios, tan importante como comprar una casa o alquilar una casa o un espacio, tan importante como buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque toca la vida de nuestros niños, y porque de esa decisión que ustedes tomen, papás, porque a ustedes les corresponde la responsabilidad en esta edad, dependerá ese crecimiento sano y feliz. Queremos niños brillantes, pero sobre todo queremos niños felices, que sepan conocerse a sí mismos. Es por eso que los centros especializados y responsables son una gran opción. Muchas gracias. Les envío un saludo muy especial. Agradezco la oportunidad que me han brindado de poder compartir con todos ustedes en esta jornada. Deseo para Honduras mucha salud, que podamos superar esta situación que estamos viviendo. Deseo también para sus hogares calma. Ánimo, papá. Sé que muchos están teniendo que vivir la experiencia escolar en casa. Bueno, todos, en verdad. Ánimo. Hay que tomar en cuenta todos estos factores, hay que ser felices, hay que respirar, y nuevamente la estimulación temprana es muy bondadosa. Si tiene la oportunidad de compartir esta información con alguien más, le invito a que lo haga. Un saludo especial.